Entonces, es el producto de dos factores, dice, ¿verdad? En el producto de dos factores, cualquiera de los factores se llama coeficiente del otro factor. ¿Qué es un factor? Empezando por ahí. Un factor son los componentes de una multiplicación, ¿sí? Así se llaman en álgebra, ¿sí? Ya saben que en aritmética es multiplicando y multiplicador. En álgebra decimos que son factores. Por ejemplo, ahí tengo 2 por 3. Si podemos decir que 2 es factor de 3 y 3 es factor de 2. Podríamos tener AB, por ejemplo. A por B. Eso quiere decir que A es factor de B y B es factor de A. ¿Sí? Esos son los factores. Y los coeficientes, y también son entonces llamados coeficientes. ¿Ok? Los coeficientes pueden ser de dos tipos. Pueden ser numéricos y literales. Numéricos, por ejemplo, tenemos 2y. El coeficiente numérico de ese término es 2. ¿Sí? Coeficiente numérico. O si tenemos 5, vamos, una fracción, 1/3 de xy a la quinta, el coeficiente numérico es 1/3. ¿Sí? Para el mismo ejemplo de arriba, vamos a decir para la expresión 2y que su coeficiente literal es y. Coeficiente literal. Entonces, cuando nos dicen coeficiente numérico, es el número. Coeficiente literal es todas las letras que acompañan ese término. Ahora, muchas veces también nos dicen a nosotros solo coeficiente. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente? De, por ejemplo, 3xy z a la cuarta, por ejemplo, de este término. Cuando nos dicen solo coeficiente, se refieren al número, ¿sí? Se refieren al coeficiente numérico. Entonces, en conclusión, si nos dicen solo coeficiente, es el número. Si nos dicen coeficiente numérico, es el número. Y si nos dicen coeficiente literal, son las letras, ¿sí? Esa sería la referencia. Ahora vamos a hablar de el grado de un término. Vamos a dar ahí un tiempecito. Entonces, el grado de un término dice que puede ser de dos tipos. Puede ser absoluto y puede ser en relación a una letra. El grado de un término, el absoluto, el cual dice que es la suma de los exponentes de sus factores literales. Voy a poner aquí un ejemplo. 4x a la quinta, y a la cuarta, z al cuadrado. Según el concepto que ustedes ven ahí del grado absoluto, ¿cuál sería el grado de ese término? Dice, es la suma de los exponentes de sus factores literales. A ver. 11, ¿verdad? Ajá. Entonces, este término, hablo solo del término, es de grado 11. Y a ver, por ejemplo, este. 3xy al cuadrado. ¿Qué término sería? ¿Ese término qué grado sería? 3. 3. Bueno, no, 3. Sí, 3. 3 porque si no tienes 1. Correcto. A eso es a lo que vamos. Si no vemos que tenga un exponente el término, su exponente es, ¿cómo veo esto? Su exponente es 1, ¿sí? Igual en el coeficiente, y voy a hacer una anotación aquí arriba. En el coeficiente, si tenemos solo, por ejemplo, ab al cuadrado, ¿verdad? Y nos dicen cuál es el coeficiente numérico o el coeficiente de ab cuadrado, vamos a decir que el coeficiente es 1, ¿sí? Si no tenemos número, ese número que está ahí a la par de las
de la parte literal es un 1, ¿verdad? Entonces, tanto en los exponentes como en los coeficientes numéricos. A ver, también puede pasar que nos pregunten en un término el grado respecto a una letra. Por ejemplo, si tenemos 2 x a la 8 y a la 2, ¿verdad? Aunque no le guste a Erickson ese término. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el grado del término según X? O respecto a X. Grado 8. Y nos pueden preguntar cuál es el grado del término según X o respecto, lo mismo, a Y. ¿Qué sería el grado? 2, ¿verdad? Grado 2. Entonces, el término, si nos dicen el grado absoluto es la suma de los exponentes de las letras, y si nos preguntan de una letra, pues lógicamente va sobre la letra, ¿verdad? Las expresiones algebraicas se pueden clasificar dependiendo la cantidad de términos que tengan, ¿sí? Y esto se van a acordar por ahí por los nombres, ¿no? Eso sí me lo sé. A ver, Carla, ¿cuántos términos tiene las expresiones algebraicas llamadas monomios? Uno. Un término. Esto no sé, uno se acuerda siempre porque los nombres son como raros, ¿verdad? Entonces uno se acuerda. Monomio es un término, ¿verdad? También como todo lo que es mono significa uno, ¿verdad? Monociclo, ¿verdad? Tiene una llanta nada más, o monopatín, ¿verdad? Porque solo es como que un patín, ¿verdad? No son los dos. Entonces todo lo que es mono es un término. Polinomio, ¿cuántos serían? ¿Dos o más? Ajá. 2 o más términos, ¿verdad? El polinomio, 2 o más términos, hay 2 tipos de polinomio que tienen su nombre propio, por así decirlo, ¿verdad? Son tan importantes, salen tanto que tienen su nombre propio. El primero es el binomio, que tiene 2 términos. Y que solo disculpe. ¿Sí? ¿Podría subir un poquito? Es que me faltó copiar lo de arriba. Solo es... Ay, ya. Entonces el binomio tiene 2 términos y el trinomio tiene 3 términos. 3 términos. Entonces, ¿el binomio es un polinomio? Sí. ¿El trinomio es un polinomio? También, ¿verdad? Simplemente el binomio y el trinomio son polinomios. El binomio es un polinomio de 2 términos y el trinomio es un polinomio de 3 términos. Por ejemplo, voy a poner acá x, y, z a la u medio. Esto es un monomio, ¿verdad? Un binomio, x más ab elevado al cubo. Eso es un binomio. Un trinomio podría ser y más x a la cuarta y menos 3xz. Eso es un trinomio. Vean, monomio no tiene signos de más o menos separándolo. Binomio se están separados en 2 partes, ¿verdad? Por el signo más. Y el trinomio están separados en 3 partes por el signo más y por el signo menos. Ahora también vamos a hablar de el grado. No dice grado acá, pero es el grado de una expresión algebraica. Ya habíamos hablado del grado de un término, ¿sí? Ahora esto se refiere al grado de una expresión algebraica. Dice que el grado de una expresión algebraica está dado por el exponente más grande entre todos los términos de esta expresión. Vamos a ver un ejemplo.
Vamos a ver, por ejemplo, 4x a la quinta y menos 2x a la cuarta y al cuadrado más x al cubo y al cubo menos 3, ¿verdad? Según la cantidad de términos, ¿cómo se llamarían? Según lo que vimos arriba en la clasificación. Un polinomio. Es un polinomio, ¿verdad? Tiene 4, no hay cuatrinomio, ¿verdad? Solo es binomio, trinomio y de ahí polinomio, ¿verdad? Ahí está. Según el concepto que ustedes están leyendo ahí, que dice que el grado de una expresión algebraica está dado por el exponente más grande entre todos los términos de esta expresión, ¿cuál es el grado de este polinomio? 5. 5. Ahora aquí, grado 5 de la expresión, ¿verdad? De la expresión. O del polinomio también. ¿verdad? Grado 5 de la expresión o el polinomio. Ahora, esto de aquí es un término, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el grado de ese término? 6. 6, correcto. Muy bien. Grado 6. ¿Ven la diferencia? Arriba, este es el grado de un término, solo una parte. ¿Sí? El grado de este término. Este término sería grado 6 también, ¿verdad? Este también casualmente 6, ¿verdad? Son 6 los grados de estos términos, pero el grado de la expresión es entre todos los términos en esa expresión. Vamos a buscar. El de la expresión es el exponente más grande de todos los que veamos, 5. Grado 5. Mientras que de un término ya se enfoca en una de esas partes de la expresión, ¿sí? Y el grado del término es la suma de los exponentes de esas letras que estén en ese término. ¿Ok? Esa es la diferencia entonces. Con esto terminamos como que la parte teórica, ¿sí? La parte teórica de álgebra. Y vamos a ir con la siguiente parte, que es términos semejantes. Unos segunditos. Términos semejantes, dice. Dos o más términos semejantes son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea que tienen iguales letras a los mismos exponentes. Letras y exponentes, ambos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner uno sencillito al inicio. Menos 5b menos 7b, ¿verdad? La parte literal a qué nos referimos a la letra, ¿verdad? Esta es la parte literal, esta es la parte literal. Los vamos a poder operar, los vamos a poder reducir los términos semejantes si tienen la misma parte literal. Es decir, ¿tienen la misma letra? Sí. ¿Al mismo exponente? Sí. Entonces yo los puedo reducir. ¿Cómo? Como ya vimos que se resta. Menos 5 menos 7 menos 12. B, ¿verdad? Inge, y si el segundo fuera en vez de 7b fuera 7b cuadrado, no podemos hacer nada porque tiene que tener la misma letra y el mismo exponente. El exponente puede ser así sencillito como ese, o también puede ser más complejo. Por ejemplo, como este, ¿verdad? 4a elevado a la mx más 1, más 7a elevado a la mx más 1. ¿Qué tenemos que ver? Si tiene la misma letra, sí. ¿Tiene los mismos exponentes? Sí. ¿Cuál es el mismo exponente? Mx más 1. Y si esto es mx más 2, ese ya es otro. ¿Sí? Entonces tiene que ser exactamente igual. Entonces esto aquí, signos distintos.